Pues muy buenos días, un saludo a todos los participantes de la VHH Summit. Es un auténtico placer estar aquí. Soy Javier Grande Revilla, periodista especializado en salud y muy motivado por dar a conocer las enfermedades raras. Es un auténtico placer que me hayáis elegido para moderar esta sesión que auspicia Alexion, que es la unidad de enfermedades raras de AstraZeneca. Nos podéis mandar preguntas durante la sesión por el chat y las iremos contestando en el hueco que hemos dejado al final. Vamos a hablar del potencial de la inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades raras y para ello contamos con Leticia Veleta, que es la directora general en España y Portugal de Alexion, como digo, la unidad de enfermedades raras de AstraZeneca. Buenos días, Leticia. Buenos días, ¿qué tal? Francesc Cayuela, que es fundador y CEO de Vidicare. Buenos días, Francesc. Hola, buenos días. Y María Luisa Martínez Triguero, que es jefe clínico del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y además es colaboradora del proyecto Vidicare. Buenos días, María Luisa. Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña introducción que van a hacer los propios ponentes para comenzar. Leticia. Perfecto. Pues como dices, soy la directora general de Alexion Iberia, que es la división de enfermedades raras de AstraZeneca, y también soy la vicepresidenta de AELMU. AELMU es la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos. Algún dato acerca de Alexion. Alexion es una empresa biofarmacéutica, es una empresa que lleva ya casi 30 años desarrollando, investigando y comercializando productos innovadores y productos que van focalizados únicamente a patologías, enfermedades raras o a condiciones devastadoras. Y por lo tanto, nuestra capacidad de innovación se centra en este tipo de patologías para aportar valor en este tipo de enfermedades. Yo diría que nuestro ADN es desarrollar y crear acceso, poder proporcionar estos productos a los pacientes. Pero en Alexion sabemos que no solo se trata de desarrollar pastillas, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que en el cuidado de estas personas que sufren enfermedades raras hay muchas más cosas, va mucho más allá. Y una de esas otras cosas puede ser generar conocimiento y ayudar en el diagnóstico. Es por eso que hoy estamos aquí, es por eso que en su día establecimos el acuerdo con Vidicare para apoyar una iniciativa que tiene como objetivo aumentar el diagnóstico de una de esas patologías raras, en este caso del ALDI. Muchísimas gracias, Leticia. Más adelante hablaremos de las necesidades no cubiertas de los pacientes con enfermedades raras. Francesc, por favor, ¿te presentas? Encantado. Mira, pero antes de nada, daros las gracias tanto a Alexion como al Barcelona Health Hub por generar este encuentro que es muy necesario para todo lo que son las enfermedades raras y que tengamos un poquito de visibilidad. Personalmente, mi formación es como IT, vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona, y llevo toda mi vida profesional haciendo de consultor informático, desarrollando RPs, CRMs, sistemas de seguridad informático, mirando luego todo lo que es el tratamiento masivo de datos, de data lakes, de big data, y finalmente trabajando y entrando en todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial fuerte desde hace unos 4 o 5 años. Mi acceso, ¿por qué estoy yo vinculado a las enfermedades raras? No es casual. Yo tuve un acercamiento por unos familiares, por unos amigos, que ya pudieron diagnosticar al final que padecían unas enfermedades raras. Entonces, al final, el mundo de las enfermedades raras es un mundo que está lleno de necesidades para diagnosticarse, para el seguimiento, para la formación de los médicos, para todo el concepto. Entonces, es un mundo que te atrapa y yo empecé a ayudar a ellos y dentro de la universidad fundamos lo que es Vidicare con el objetivo de poder ofrecer soluciones informáticas de última tecnología, para que pudiera servir tanto para el diagnóstico como para los siguientes pasos después, ¿no? Y para nosotros es un placer y es, bueno, la expertise que tiene Alexion en el mundo de las enfermedades raras para nosotros es fundamental, porque si no, todo sería muchísimo más difícil. Muchas gracias, Francesc. Doctora Martínez Triguero, por favor. Pues sí, yo soy María Luisa Martínez Triguero, como ya habéis comentado, Xavi. Trabajo en el Hospital Universitario Politécnico La Fe, en el Servicio de Análisis Clínicos. Soy también tutora de residentes de la especialidad
de análisis clínicos del hospital. Pertenezco al Comité Ético de Investigación Biomédica y, bueno, mi trayectoria también la empecé hace ya mucho tiempo en estos campos. Yo mi tesis doctoral ya la realicé sobre una enfermedad hereditaria del colesterol, sobre la hipercolesterolemia familiar. Y fruto de toda mi experiencia, pues he publicado más de 70 artículos científicos en revistas y libros. He contribuido con más de 175 trabajos en congresos nacionales e internacionales y pertenezco a diversos comités científicos, técnicos y asesores. Y bueno, cómo no, estoy dispuesta siempre a colaborar con estas asociaciones. Me gustaría dar las gracias a todos por la invitación que me habéis hecho a participar en este evento, porque estoy encantada de contribuir pues, con todo lo que puedo, tanto a Alexion como a Vidicare. Colaboro con Vidicare formando parte del Consejo Asesor Médico y colaborando activamente en su proyecto. Muchísimas gracias, doctora. En esta sesión vamos a conocer algunas de las tendencias digitales y vamos a debatir cómo se aplica la innovación como la inteligencia artificial en sanidad. También vamos a explorar con más detalle por qué hay una oportunidad para las innovaciones basadas en inteligencia artificial para enfermedades raras como carga de salud pública y cuáles podrían ser los beneficios de estas innovaciones para los pacientes y para el cuidador y también para el pagador y la industria. Vamos a echar primero un vistazo breve al sector sanitario en este mundo tan cambiante. Las tendencias mundiales siguen aumentando y los datos del mercado muestran que la salud digital aumentará casi 6 veces en 2026. Empezamos con Leticia. ¿Tú cómo ves, Leticia, que está cambiando el sector salud? Pues creo que está cambiando mucho. Creo que ya lo estábamos haciendo, ya estábamos evolucionando antes de la pandemia, pero obviamente la pandemia ha supuesto una aceleración, ¿no? Yo diría que la innovación digital tiene un valor y tiene un impacto en distintas áreas de la salud y en distintas áreas del cuidado de las personas. Por un lado, en el desarrollo de nuevos medicamentos, pero también nos ayudan a diagnosticar mejor y más rápido a los pacientes. Y luego tenemos infinidad de servicios y aplicaciones que pueden ayudar al manejo de los profesionales de sus pacientes, pero también del automanejo de los pacientes, ¿no? Si nos centramos en la forma en que nosotros desarrollamos nuestros medicamentos, tenemos ejemplos como la medicina de precisión que está siendo utilizado ya en algunos tipos de cánceres. Las impresoras 3D ya son una realidad en la medicina. Luego hay ejemplos del uso de la realidad virtual para tratar algunas dolencias, la fobia, por ejemplo. Y luego utilizamos la inteligencia artificial y utilizamos machine learning para descubrir y desarrollar moléculas. Y de hecho lo que hacemos es poner esas nuevas herramientas para intentar aumentar el éxito de nuestros ensayos clínicos y también para reducir los plazos, ¿no? En relación a los servicios, un par de ejemplos, si quieres. La telemedicina, ¿no? Importante ha sido durante el COVID, pero lo va a ser también después. Tenemos pacientes que están lejos de los hospitales y es una manera de asegurar que tienen acceso a los mejores especialistas. Y hay, en relación a los dispositivos, ejemplos como hay unos sensores de diabetes portátil, son una maravilla y que cambian el seguimiento de estos pacientes y cambian también la manera de gestionar ellos su propia vida y poder ser conscientes de su propia patología. En Alexion habéis apostado por dar competencias a vuestros trabajadores por la inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar un poco qué iniciativas tenéis? Mirad, en Alexion hemos apostado en desarrollarnos, en aprender, porque es algo que hay que aprender y estamos formándonos a los equipos para poder primero establecer comunicaciones y contactos y relaciones con los médicos, con las administraciones públicas, nuestros canales de distribución de forma telemática. Ha sido una de las maneras. Pero también estamos aprendiendo para poder valorar iniciativas, ¿no? Hemos ayudado a poner en marcha iniciativas, por ejemplo, el uso de cámaras en las unidades de neonatal de Sant Joan de Déu, por ejemplo, para poder aumentar el vínculo materno-filial entre los neonatos y los papás, porque hay un impacto, ¿sabes?, sobre su recuperación y otras iniciativas. Por tanto, hemos tenido que aprender para valorar de nuevo en qué iniciativas Alexion puede ayudar
para poder no solo de nuevo aportar un producto que pueda cambiar una vida, pero además todo lo que hay alrededor de un paciente que no es únicamente una. Además tenemos, quiero decir, ya que estamos aquí hablando del ALDI, una de las iniciativas nuevas de este último año ha sido la puesta en marcha de una plataforma digital que está creada para profesionales médicos, pero también para pacientes que sufren del ALDI. Se llama la ALDI Your Way. Te invito también a visitar y a conocer un poco más acerca de esta patología. Muchas gracias, Leticia. En Europa, una enfermedad rara se define como aquella que afecta solo a menos de 1 de cada 2.000 ciudadanos y aunque individualmente son raras, se calcula que colectivamente las enfermedades raras afectan a unos 30 millones de personas en Europa y a unos 300 millones en todo el mundo. Leticia, ¿cuáles crees que son los principales retos en enfermedades raras? Voy a ser muy breve, pero yo diría que, como has dicho, se definen como enfermedades con poca prevalencia, son enfermedades que afectan muchas veces a niños, tienen un componente genético importante, son graves, crónicas, muchas veces son realmente mortales o tienen una alta tasa de mortalidad y afectan a poca gente cada una, pero en total en España hay unas 3 millones de personas afectadas. Por lo tanto, es un problema que nos afecta a todos y nos tiene que ocupar a todos. Hay distintos retos. El primero es el de diagnóstico y es el que nos trae hoy aquí. Son patologías difíciles de diagnosticar, tienen síntomas poco específicos. Además, a veces fácil que las confundamos con otras enfermedades por los síntomas que presenten. Y además, como son tan poco frecuentes, es difícil muchas veces que los médicos que atienden a estos pacientes, que muchas veces son muchos, porque el paciente va de un lado a otro, tengan en mente o se acuerde de estas patologías. Es lógico, por la poca frecuencia, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico es una de las grandes áreas que necesitamos más innovación, más soluciones. Pero también en el tema de los tratamientos. 7.000 enfermedades, tan solo a día de hoy tenemos tratamiento, una solución para un 5%. Por lo tanto, ahí el espacio para innovar, para mejorar es increíble. Se investiga alrededor de un 20%, por lo tanto estamos mejorando, pero queda mucho por hacer. Yo diría esos son los dos grandes retos y ojalá que entre todos podamos pensar cómo innovar para diagnosticar más y mejor y también para poder tener mejores tratamientos para este colectivo de enfermedades. Muchas gracias, Leticia. Con estos retos, la inteligencia artificial surge como una oportunidad en enfermedades raras. Francesc, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial? A lo mejor incluso es interesante que nos expliques en palabras sencillas cómo funciona la inteligencia artificial y cómo podría aplicarse en el sector sanitario. Bien, buena la pregunta. La dificultad es en explicarlo de forma sencilla. El momento actual es el momento en el cual se puede empezar a aplicar y se puede empezar a obtener buenos resultados. La inteligencia artificial, hay que recordar que a mitad del siglo pasado ya habían algoritmos de inteligencia artificial y ya habían todo de líneas de la informática que estaba investigando y trabajando al respecto. Pero actualmente, ¿qué tenemos? Se ha disparado todo lo que es la capacidad de cálculo y se ha disparado todo lo que es los data lakes, los big data, el acúmulo de información y de datos para poder procesar todas estas enfermedades. Entonces, yo, si me lo permites, voy a hacer una lectura de lo que es una definición, la que a mí más me gusta de todas las que hay, o que yo haya visto, ¿sí? Que es que la inteligencia artificial forma parte de la ciencia computacional que consiste en la simulación de la inteligencia humana. Es decir, intentamos imitar la inteligencia humana por parte de las máquinas. La inteligencia artificial consiste en conseguir sistemas que razonen con lógica, incluyendo técnicas de razonamiento automatizado. Cuando decimos que razonen, para poder aprender, hay diferentes métodos para poder aprender. Están los supervisados, los no supervisados, hay unos algoritmos mixtos, ¿sí? Porque al final al sistema le hace falta, en una cierta medida, para entenderlo un poquito más fácil y que nos quede más próximo, le hace falta saber cuándo ha acertado y cuándo no, para ir aprendiendo como si fuera el mecanismo con el que un niño iría aprendiendo, ¿no? Que va aprendiendo y hay algún adulto que le va diciendo esto está bien, aquello está mal. Pero después, eso sería el supervisado. Pero luego también hay sistemas en los que no te hace falta. Tú ya por ti mismo vas aprendiendo y vas viendo qué es correcto y qué no es correcto. Pues estos serían los sistemas no supervisados que estas técnicas informáticas modernas con la supercomputación, con la computación, con el nivel de datos que tenemos, estos algoritmos son capaces de generar. Nosotros
Lo que estamos intentando dar, eso sí, a toda la aportación que podamos hacer para el sistema sanitario, es siempre el rigor. Todo ha de ir con un rigor verídico muy importante, porque el concepto no es solamente trabajar y automatizar procesos, es generar conocimiento y que ese conocimiento sea válido, que realmente le resuelva la situación al doctor que tiene que acabar de diagnosticar. Nosotros, a cada problema de los que queremos afrontar desde BD Care, nosotros estamos intentando afrontar 5 problemas. El primero sería el diagnóstico, que es el que hoy nos centra, que es el sobre el que estamos trabajando, porque primero hay que diagnosticar. Gente sin diagnosticar pasan actualmente entre 3 y 5 años, la media, pero hay gente que pasa mucho más tiempo sin ser diagnosticado. Luego es el seguimiento, porque hace falta tener mucho conocimiento y máquinas que procesen y que generen un nuevo conocimiento para el seguimiento del enfermo, dado que son 7.000, 9.000 enfermedades raras, que es muy difícil tener especialistas que conectan sobre ellas, ¿no? Después sería trabajar. El tercer punto que nosotros nos planteamos son las urgencias. El cuarto sería el seguimiento, la predicción de la evolución del enfermo. Y el quinto es ayudar a todo este conocimiento, a todo lo que son los doctores, que al final son los que tienen que estar en el día a día con el paciente. Esto sería un poquito lo que yo creo que nosotros podemos aportar, pero la rama de la inteligencia artificial en hospitales va desde optimizar camas, o sea, se aplica para muchísimos más temas. El momento es un nivel disruptivo en el cual la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse y el que no las tome sencillamente se queda atrás. Muchísimas gracias, Francesc. Como es un tema complicado, muchas gracias por el esfuerzo por resumirlo. Si tenéis dudas en este sentido, por favor, nos las enviáis a través del chat para ampliar el conocimiento. Como hemos comentado, vamos a centrarnos hoy en esta enfermedad rara específica, en la deficiencia del lipasa ácida lisosomal, LALD en sus siglas en inglés o LALD. La inteligencia artificial puede abordar desafíos potenciales en esta enfermedad genética rara, progresiva, y de hecho está descrita en la literatura científica como una enfermedad metabólica ultra rara asociada a daños multiorgánicos en pacientes infantiles, pediátricos y adultos y a la muerte prematura en los bebés. María Luisa, ¿por qué es tan complejo el diagnóstico de esta enfermedad, la deficiencia de lipasa ácida lisosomal? Pues mira, esta es una enfermedad rara que consiste en un déficit congénito de la enzima que da nombre a la enfermedad. La enzima lo que hace es que en el hígado, digamos que metaboliza los lípidos que llegan desde la sangre, tanto para almacenarlos como para que sirvan para otros procesos. Si la enfermedad no está o está en cantidad muy pequeña, lo que pasa es que estos lípidos, digamos, se almacenan de una manera incorrecta, de una manera indebida, sobre todo en el hígado, que es donde principalmente se manifiesta la enfermedad, pero también en otros muchos órganos. Tanto da una sintomatología muy variada. Digamos que en los niños, en los neonatos, que tienen una ausencia total de la enzima, la enfermedad debuta de una manera brusca y es más fácil, digamos, de diagnosticar, pero sin embargo, si queda un pequeño residuo de la enzima, esta enfermedad se manifiesta más tardíamente. Puede manifestarse a lo largo de la adolescencia, incluso a la edad adulta, y entonces los síntomas son mucho más inespecíficos, como ya comentaba también Leticia. En este caso, podría dar unos síntomas hepáticos por un lado, pero que se podrían confundir con otras enfermedades hepáticas mucho más frecuentes, de depósito. O podría confundirse con enfermedades lipídicas, enfermedades del colesterol y de los triglicéridos, también hereditarias, pero mucho más frecuentes. Entonces, estos síntomas tan inespecíficos son los que hacen que se diagnostiquen de una manera muy difícil. Me gustaría señalar que además esta es una de las enfermedades raras que tiene un tratamiento. Ya en España, desde el año 2018, está disponible el tratamiento de la enfermedad y puede ser autorizado para su uso en los pacientes que estén diagnosticados. Esto, bueno, es solo un ejemplo, pero esto es extrapolable a otras enfermedades raras. Entonces, me gustaría insistir en que se debería, por un lado, facilitar un diagnóstico precoz a los pacientes sospechosos de la enfermedad, de esta enfermedad y de otras enfermedades raras, antes de que los órganos tengan ya unas alteraciones que serían más difíciles de controlar. Una vez diagnosticada, deberíamos aportar una ayuda a los pacientes, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social. Debemos ofrecer, por tanto, un acceso al tratamiento rápido, que no se enlentezca,
Y, por otra parte, en cuanto al personal sanitario, nuestra obligación es hacer una gran difusión de este tema, porque son enfermedades que son poco conocidas en muchos casos y debemos difundirlas. Aquí participarían, pues, por una parte, la industria farmacéutica, por otra parte, las asociaciones de pacientes hacen una labor fundamental, empresas como Vidicare hacen una gran labor. Nuestra misión es difundirlas para que se conozcan dentro del personal sanitario y dentro también de la sociedad. Y, bueno, que se piense en ellas ante los síntomas, por muy inespecíficos que sean. Si la enfermedad no se conoce o no se piensa en ella, pues tarda mucho más en diagnosticarse o no se diagnostica correctamente. Yo creo que es muy importante también estos aspectos. Muchas gracias, doctora Francesc, que hemos visto que la importancia de este diagnóstico temprano y correcto para los pacientes que viven con la deficiencia de lipasa-ácida lisosomal, como ejemplo de una enfermedad rara genética y crónica. ¿Podría la aplicación que has desarrollado basada en la inteligencia artificial ayudar a identificar antes a los pacientes? Y si es así, ¿cómo? ¿Puedes explicarnos esta innovación en palabras sencillas, aunque sé que es complicado? Me ha gustado que mientras estabas hablando ha sonado una ambulancia de fondo y entiendo que era una muestra de decir la urgencia y la necesidad que tienen todos estos pacientes por ser diagnosticados. Agradecer a Marisa las palabras que ha dicho, ¿no? Y el tratamiento y la importancia que tiene el tratamiento para que los pacientes encuentren una solución, que tengan un camino, o sea, al cual cogerse y al cual ir siguiendo, y a todo el conocimiento de los médicos. Yo, en la relación que he ido teniendo con los pacientes, con los enfermos concretamente del ALDI, es muy duro, porque vas viendo cada uno, para ser diagnosticado hasta el momento, entran por diferentes vías. Uno llega al hospital con unos síntomas, otro llega con otros. El periplo que van pasando estos pacientes es más o menos largo y es todo muy dificultoso, es muy problemático. Por eso nosotros, para hacer el diagnóstico, nos hemos basado en 5 puntos, ¿no? La estructura doctor to doctor, la estructura doctor to patient, analíticas de sangre, fondo de ojo y la red neuronal. En el que sería la doctor to doctor es para intentar hacer una herramienta que esté online, que sea de fácil acceso para los doctores, en el cual todos los doctores que tienen una expertise al respecto de la enfermedad puedan compartir con otros que tengan sospecha y que crean que pueda haber una línea de un LALDI en esa enfermedad. Y entonces a estos doctores, en la estructura del doctor to doctor, tendrán un árbol de decisión que vuelve a ser inteligencia artificial para ayudarles a lo que es a conseguir guiarles en lo que es el diagnóstico, que les vaya solucionando y solventando la casuística que van teniendo delante. Siempre también con el apoyo y el conocimiento del grupo de expertos, que es fundamental. En el caso del ALDI, por suerte, a nivel español hay un grupo de expertos muy potente, con grandes especialistas a nivel clínico, que son lo que lo llevan, entre ellos Marisa. A nivel del doctor to patient, es tener una herramienta con una app que les pueda llegar, que les pueda facilitar. Es un canal, en este caso, en el cual nosotros podamos recoger información de los pacientes, de sus preocupaciones, de sus síntomas, y poderlo hacérselo llegar a través de esa herramienta al doctor to doctor, para que puedan ir viendo la evolución y toda la gestión que van teniendo, ¿no? Cómo van evolucionando, cuáles son sus síntomas, cómo está funcionando el paciente, además de cualquier otra información que consideren oportuna. En este caso es para tener en contacto con ellos. Estas entrevistas, estas primeras encuestas, estamos lanzándolas a nivel nacional, a nivel de España, pero también a nivel de Estados Unidos y a nivel de Rusia, porque hay muchos, hemos buscado los centros donde hay más prevalencia de enfermos del ALDI a nivel mundial, para intentar tener los datos y la información al respecto de la información que hay. A nivel de analíticas de sangre, nosotros, que sería la tercera línea que la afrontamos, en los hospitales, un enfermo, los hospitales Vall d'Hebron hace unas 13.000 analíticas de sangre diarias, o un LAFE, me corregirá Marisa, me parece que hace unas 2.500 analíticas de sangre diarias. De toda esta gente que pasa por allí, hay mucha gente que no sabe que tiene el ALDI y sería muy difícil que un médico lo pudiera diagnosticar. Pero sí que tenemos unos biomarcadores y tenemos toda una bibliografía al respecto a la enfermedad del ALDI, y con esa bibliografía, con la inteligencia artificial y los procesos automáticos, podemos procesar en encarar qué personas de las que están yendo allí por cualquier motivo pudiera aparecer esta enfermedad rara. Y es el camino que nosotros entendemos que tendría que ir para muchas más enfermedades raras. En este caso, como es muy costoso y muy difícil hacer para uno solo, entiendo que así lo entendéis, empezamos por la ALDI y estamos con ella.
Entonces, de estas analíticas, tanto a nivel real actual, comparándolo con su historial clínico, como a nivel retrospectivo del pasado, nosotros lo que vamos a darle es al médico, al especialista que en cada hospital que está vinculado al ALDI, le vamos a dar la lista de todas las analíticas que le han pasado por el centro hospitalario para poder visualizar quiénes son las 2, 3, 5 personas que tendrían más posibilidad, que por los números están muy cerca de poder padecer la ALDI, para que después el doctor pueda acabar de determinar si hace más pruebas al respecto. El nivel del fondo de ojo es una línea más de futuro, que es para conseguir nueva información y nuevo conocimiento, porque sabemos que hay una implicación directa entre el acúmulo de colesterol y el fondo de ojo. Entonces queremos intentar generar nuevo conocimiento para ver si por este método pudiéramos aportar nuevo conocimiento al grupo de expertos, a los doctores, a nivel de lo que sería el ALDI. Y a nivel de la red neuronal, la potencia que tiene es al final, cuando hemos visto con los diferentes biomarcadores en la historia clínica de un paciente y vemos que, en este caso yo mismo, ¿no? Con todos mis datos de mi historia clínica, si yo tengo todas esas analíticas de sangre, todos esos datos los tengo en mi CatSalut, en mi sistema de sanitario de la comunidad autonómica que sea o en el país donde esté, con esos datos nosotros podemos meterlo en una red neuronal y nos puede decir con qué tanto por ciento de probabilidad padece el ALDI. O sea, si tiene un 90% o un 100% de probabilidad de padecer el ALDI, esos son los casos en los que nosotros metemos a un paciente que ya ha sido diagnosticado el ALDI. Cuando le ponemos los biomarcadores como entrada al sistema, la salida nos da el ALDI. Y cuando metemos los datos de otra persona que no está diagnosticada, pues nos da una posibilidad del ALDI en diferente porcentaje. Si está por debajo de un 80, de un 85%, no vale la pena estudiarlo porque es, como antes ha comentado tanto Leticia como Marisa, hay muchas enfermedades con muchos diagnósticos muy parecidos, con lo cual ahí no podemos acabar de entrar a más. Pero sí que nos da este porcentaje que está por encima de un 85% que vale la pena acabar de estudiarlos, ¿eh? O incluso si pudiera darse el caso, según los biomarcadores, que nos diera el hecho de que padece la ALDI en un 100%, en un 99%, para acabar de hacer después el doctor la prueba que considere oportuna porque no queremos, nosotros no somos un medicamento, estamos hablando, nosotros somos una herramienta para ayudar al doctor para poder hacerlo, el diagnóstico. Entonces, nosotros actualmente estamos trabajando con la FE, como bien ha dicho Marisa, también estamos trabajando con Sant Joan de Déu, con Hospital Universitari de Vall d'Hebron, con Zaragoza, con Málaga, ¿sí? Con diferentes hospitales a nivel nacional para poder estar en este proyecto y estar intentando afrontando el proyecto para después poderlo expandir al resto del sistema sanitario en general. Muchísimas gracias, Francesc. Leticia, ¿qué papel habéis jugado como Alexion en este proyecto basado en la inteligencia artificial? Bueno, nuestro papel fundamental es el de patrocinador o de acompañar, pero quería decir que tras escuchar a Francesc es imposible que alguien venga a Alexion con una idea como la que él está explicando y Alexion no entienda que tiene también una obligación de participar y ayudar. Nosotros nos dedicamos a investigar y nos dedicamos a innovar en fármacos, ¿no? Pero como estamos todos hablando, el mundo de las enfermedades raras es mucho más complejo. Necesitamos a gente con pasión y con ideas. En un momento dado, Bidiker vino, nos dijo que tenía esta idea y tenía esta capacidad de desarrollar una herramienta para aumentar el diagnóstico de este tipo de pacientes y no lo dudamos. Nosotros somos expertos en el mundo de las raras, hemos ayudado a nivel de compartir información, a nivel del modelo organizativo en los hospitales. Ellos son los expertos en la nueva tecnología y creo que es un matrimonio perfecto. Creo que en finales del año que viene podemos tener ya datos. Igual me estoy adelantando, no lo sé, Francesc, corrígeme si estoy diciendo una fecha que no es, pero de nuevo, era imposible decir que no a un proyecto de estas características. Pues nada, estaremos muy atentos a finales del año que viene a ver los resultados. María Luisa, ¿qué papel has desempeñado tú en este proceso? Bueno, yo he contribuido a este proyecto como asesor médico en Bidiker, sobre todo específicamente en el diagnóstico precoz a través de las analíticas de sangre, un poquito colaborar en el diseño desde el laboratorio, sobre todo basándonos en las directrices que ha marcado el comité de expertos de la enfermedad.
Y cuéntanos cómo podría ayudarte la inteligencia artificial en tu práctica diaria, cómo puede ayudar a Yo estas nuevas creo tecnologías. que esta herramienta que ha diseñado Vidicare, que está impulsada por la inteligencia artificial, puede ayudar en gran escala a facilitar muchísimo el diagnóstico de esta enfermedad y de otras enfermedades raras, porque la gran cantidad de datos que se manejan hoy en día desde los laboratorios y desde las historias clínicas de los hospitales es imposible de manejar de otra manera. Yo creo que esto nos avanzaría muchísimo en el diagnóstico precoz de estas enfermedades, evitando que los pacientes se deterioren en su estado de salud y haciendo un diagnóstico que pudiera llevar a un tratamiento mucho más precoz. Yo creo que esta es la principal idea, un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz que se pueda aplicar. Estupendo. Vamos terminando. Recordad que podéis mandar vuestras preguntas al chat. Le quería preguntar a Francesc de qué forma podrían beneficiarse otras partes interesadas, como los pagadores, de este enfoque estratégico de trabajar en colaboración para innovar nuevas formas de mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, nosotros entendemos que con lo que estamos haciendo esperamos ayudar a que tenga una mejor realidad tres actores, ¿no? El actor inicial, que es el de los pacientes, tenemos que reconocer que es el primer actor el que más nos ha preocupado y con el que hemos tenido, ¿no? Con el que compartimos su sufrimiento. Entonces, el hecho de ayudarle a ser diagnosticado lo antes posible, incluso cuando él no sabe ni siquiera que padece la enfermedad, sería lo ideal y nuestro máximo objetivo. Siempre desde el rigor y cumpliendo todo lo que es la protección de datos, la legalidad, ¿sí? Porque luego hay muchos factores que complican siempre todo el proyecto, aparte del informático, que al ser enfermedades raras, tengo que decir que la falta de datos nos implica un abordaje de lo que es el problema, resolviendo otra serie de problemas, la perspectiva de ser diferente. No tenemos miles de millones de datos de una enfermedad común, sino que tenemos muy pocos personas diagnosticadas como fuente de datos a la hora de trabajar. Son problemas que nos enfrentamos. El segundo gran actor sería el de los hospitales, que entonces los hospitales nosotros entendemos que ellos al fondo lo que están intentando es impartir y dar el mejor servicio sanitario posible a toda la ciudadanía. Entonces, en el caso de las enfermedades raras lo tiene difícil y tiene más costes de entrada, de ingresos, de salidas, de tratamiento, de intentar dedicarle un tiempo que no tienen herramientas para poder afrontarlo. Entonces, nosotros esperamos poderles ayudar en la medida en que podamos para que hacerles más fácil esta realidad y que sea al final menor coste, disminuir los costes al servicio sanitario público. Y después, a nivel de Alexion, nosotros solo tenemos de momento y desde el minuto cero palabras de agradecimiento por, como ha dicho Leticia, por todo lo que es su actitud, su reconocimiento. Nos han estado no solamente apoyando, sino nos han estado motivando a que trabajáramos y a que definiéramos todas las partes del proyecto. Nosotros creemos que les podemos ayudar con todas las 5 herramientas que estamos diciendo en generar nuevo conocimiento que les van a ayudar, esperemos, para dar unas mejores soluciones. Ellos son los que tienen la posibilidad de hacer los fármacos porque son de muy difícil, ¿no? Es muy compleja la generación de nuevos fármacos y esperamos que con toda esta información que estemos poniendo y con las nuevos que puedan hacer un mayor aporte a la sociedad todavía incluso del que están haciendo actualmente. Muchísimas gracias, Francesc. Nos llega un comentario al chat desde la Asociación Española de Déficit de Lipasa Ácida Lisosomal. Queremos dar las gracias a Alexion, Vidicare y a la doctora Martínez por esta jornada. Es fantástico escucharlos. Su esfuerzo nos da esperanza. Es de Sara y creo que la conozco, así que le mando un beso desde aquí y ojalá este esfuerzo efectivamente de esperanza a todos. Como os digo, podéis seguir mandando preguntas al chat. Quería preguntarte, Francesc, ¿qué papel juega España en el escenario de la inteligencia artificial en el mundo? ¿Somos líderes? ¿Hay todavía camino que recorrer? Bueno, para ser líderes a nivel mundial, yo creo que un poquito podríamos resumirlo como lo que es la idea de muchas veces se dice a nivel de España, ¿no? A nivel de ideas, a nivel de creatividad, sí que creo que estamos aportando muchas cosas, no solamente el proyecto nuestro de Vidicare, sino desde la UPC, desde la Autónoma, ¿sí? Desde otras muchas universidades de todos los puntos de España. A nivel de ideas se aporta, pero muchas veces el problema que tenemos, bueno, son dos, ¿no? Uno es el fundamental, el financiamiento, porque todo lo que son proyectos para ser realmente competitivo a nivel mundial hace falta mucho dinero. Y el otro punto que nos hace falta sería la legislación.
porque las legislaciones que hay, si bien yo estoy absolutamente de acuerdo en que han de ser muy conservativas, ¿no?, de intentar defender todos los derechos individuales de todas las personas, yo creo que tendríamos que adaptarnos un poquito más a la realidad del momento, sobre todo como a veces se ha hecho, por ejemplo, para el COVID se han cambiado las normativas para poder aprobar fármacos en otros timings, en otras realidades, ¿no? Pues yo creo que para las enfermedades raras también deberíamos de recibir estas líneas, ¿eh? Otra pregunta para ti. ¿Esta herramienta puede adaptarse a otras enfermedades raras? ¿Es complicado hacerlo? Bueno, nosotros dentro del proyecto no he entrado porque, claro, al final tenemos un tiempo muy limitado. Nosotros hacemos la línea de lo que es el Care Container. Intentamos hacer, para resumirla, la idea básica es que todo lo que podríamos repetir para cualquier otra enfermedad lo ponemos ya en una caja para poderlo compartir y que ya no tengamos que volver a programar todo esto. De esta manera esperamos que todo lo que inicialmente hacemos para el ALDI sea más fácil de extrapolarlo para otras enfermedades. Yo creo que además con lo que estamos haciendo, luego estará la limitación de la cantidad de recursos que nosotros tenemos y la cantidad de enfermedades que podríamos llegar a automatizar, que eso es otra, hasta 7.000, 9.000 seguro que no llegamos. Yo creo que lo que podemos intentar hacer, lo que estamos haciendo es el cambio de perspectiva, si me permites acabar de decir, ¿no?, que es que me ha venido a la cabeza, que es que actualmente va un enfermo al hospital y un médico que no sabe bien por qué y que le es muy difícil de diagnosticar esa enfermedad, tiene que caer en qué es la ALDI. Entonces, yo espero que nosotros con lo que estamos haciendo, que es trabajar los datos que ya posee, todo el dataset, el conjunto de información que ya dispone el hospital, procesando este machine learning, este deep learning, ¿no?, estas redes neuronales, trabajando esta inteligencia artificial, sea el sistema el que sea capaz de diagnosticar la ALDI u otras enfermedades y que sea el sistema sanitario el que acabe de evaluar si llega al 100%, si realmente tiene esta enfermedad, y sea el sistema sanitario el que avise al paciente, con lo cual es un cambio de paradigma absoluto, que no es que tú te estás encontrando mal y tú te estás deteriorando, sino que sea el mismo sistema sanitario el que, trabajando y analizando toda esta información, sea el que te avise a ti de que seguramente tienes esta enfermedad. Y entonces, con este rigor científico y con este valor del asistencial clínico, se pueda proceder a atender con los medicamentos, como en el caso actual del ALDI, ¿no?, que Alexion ha facilitado un fármaco y que está disponible para todos estos enfermos, que es su esperanza, ¿no? Leticia, María Luisa, ¿cómo creéis que esta nueva aplicación va a permitir acelerar el diagnóstico y sobre todo que los pacientes tengan acceso al tratamiento, que yo creo que es lo crucial? Yo creo que esta aplicación nos ayudará muchísimo a diagnosticar más pacientes y hacerlo de una manera más precoz. Incluso, como comentaba Francesc, puede ser que incluso antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente. Yo creo que si diagnosticamos más pacientes de esta enfermedad o de otras enfermedades, podemos realizar ensayos clínicos con mayor cantidad de pacientes, que es el problema de estas enfermedades raras o ultra raras, la escasez de pacientes. Esto nos ayudará a conocer mucho mejor la fisiopatología de estas enfermedades y también a favorecer la aparición de nuevos tratamientos en las enfermedades donde todavía no los haya o a mejorar los tratamientos que ya existen. Yo creo que es indispensable. Sí, yo poco que añadir, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estoy convencida de que eso va a ayudar a diagnosticar más pacientes. En el caso de la ALDI, como decía Marisa, cuando nacen la forma quizás es más claramente visible, en adultos a veces es complicado y ojalá, ¿no?, que logremos poder diagnosticar incluso antes de que haya manifestaciones que el paciente pueda notar y que podamos ir un paso por delante, ¿no? Estamos convencidos, si no, no estaríamos de nuevo apostando por este proyecto y por estos profesionales que lo están liderando. Francesc, Leticia, ¿hasta qué punto es importante este tipo de alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo de nuevas herramientas? Para nosotros, me adelanto yo si quieres, Francesc. Sí, para nosotros es imprescindible. De nuevo, nosotros no tenemos el know-how, ellos son los expertos. La industria, en el caso de Alexion, nosotros conocemos el mundo de las enfermedades raras. Yo diría, somos sensibles y nos apasionan las enfermedades raras. Y tenemos cierta capacidad, además, de poder apoyar, financiar aquellos proyectos que consideramos que pueden impactar en la vida de los pacientes. Así que
yo creo que lo decía antes, es un matrimonio perfecto. Ellos son los expertos en las nuevas tecnologías y nosotros conocemos algo de las enfermedades raras y podemos apoyarlos. Sí, yo a lo que has dicho solamente, o sea, lo comparto absolutamente. Para nosotros es fundamental. Sin la experiencia, sin el conocimiento que disponéis vosotros, nosotros tendríamos que adquirirlo. Y en cambio vosotros nos lo estáis compartiendo, nos lo estáis cediendo, con lo cual nos permite llegar hasta ahí ya tan rápido como seamos capaces de entender lo que nos decís, ¿no? Que siempre al final, como problema, en los diálogos, aunque llevemos, yo en mi caso, muchos años ya con las enfermedades raras, pero siempre el vocabulario, las palabras, ¿no? Los términos son un poquito diferentes. Yo únicamente añadir que compartimos además la misma perspectiva, el mismo objetivo y la misma misión. Y creo que es como muy importante, porque eso entiendo que desde mi perspectiva técnica, ¿no? Que igual tú te explicas mejor en el lenguaje, para mí es lo que entiendo que es cuando tú dices que es un matrimonio perfecto, ¿sí? Para mí es que lo miramos con el mismo objetivo, que vamos perfectamente alineados, ¿no? Entiendo que mi forma de decirlo esta equivale a tu matrimonio perfecto, ¿no? Nos llega otro mensaje del chat. Gran evento, amigos. Un abrazo desde la Asociación Española de Raquitismos y Osteomalacia Heredados. Pues nada, un abrazo. Y también Mirella nos dice: fantástica jornada, saludos desde Asua. Pues muchísimas gracias. Francesc, cuéntanos para acabar, ¿qué líneas de trabajo tienes abiertas? Bueno, ¿cuántas líneas explico? Tenemos muchas líneas abiertas. Voy a empezar por decir que tenemos un equipo a nivel legal muy importante para garantizar que todo lo que es la perspectiva legal, para que sea consistente, serio y respetuoso con todos los miembros y con todos los actores del proyecto. Creo que es muy importante también hacer una referencia porque queda gris, ¿no? No se ve, pero es imprescindible. Y me gustaría, no voy a hablar de la parte técnica porque si no es andar en lo mismo, bueno, únicamente que necesitamos el apoyo de esta línea que he dicho, ¿no? De las encuestas que estamos haciendo a nivel español, ruso y americano, que esperemos que sean eficaz. A mí me gustaría decir la línea de trabajo, la aportación médica, ¿no? La aportación del equipo de expertos, del grupo de expertos, así como de los dos doctores que nos están ayudando muy directamente desde dentro de BD-Care, el grupo de expertos como especialistas en LALDI, no sé si imprescindible, sin ellos no podríamos pasar a ser otra vez una alianza como la de Alexion, que es una cantidad de conocimiento que no podíamos adquirir. Y después nosotros tenemos a Irina Kartashova como con la lectura, dándonos el encare de cómo hacerlo bien seriamente a nivel internacional, desde su visión de trial, de hacer unos productos que estén correctos, y de Pepe Hernández, del Clinic, a la hora de hacerlo aterrizar en una lectura hospitalaria de lo que estamos diciendo. Luego es otro conocimiento que hacía falta, ¿no? Que es a nivel el hospital cómo se va a adaptar, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, qué recursos son los que le entran, qué recursos no le entran, y esta línea yo creo que también es de agradecer. Pues es nada, estamos quedándonos sin tiempo. Os voy a pedir que hagáis de periodista por un día y me deis un titular para acabar, una conclusión. Francesc, tú mismo empieza. ¿Qué mensaje te gustaría que se llevaran las personas que han asistido a esta mesa? A las personas que han asistido a la mesa. Sí. Bueno, que somos una gran alianza, que cuentan conmigo para todo. Las personas que nos están viendo, según el perfil que tengan, espero que seamos una línea no de esperanza, no de futuro, sino que sea una línea de realidad, como decía, ¿sí? Como se ha comentado antes, a ver si a finales del año que viene de todos estos datos podemos empezar, o sea, los datos ya empezamos a tenerlos, pero que empecemos a tener resultados y que esa realidad sea ya. Muchas gracias. Leticia. Pues yo creo que el mensaje principal es que tenemos claro dónde están los retos, dónde están las dificultades en el mundo de las enfermedades raras en general y en la ALDI en concreto, y lo único que hace falta es iniciativas y proyectos como estos, o sea, la valentía, ¿no?, de usar las nuevas tecnologías en beneficio de buscar soluciones, ¿no? Yo creo que ese es el futuro. Hay 1000 aplicaciones y hay 1000 problemáticas y áreas que seguir solucionando en el mundo de las raras.
creo que es un camino apasionante que tenemos por delante y que estaremos todos ahí. Muchas gracias. María Luisa, cierras tú. Pues mira, yo insistir en la difusión que debemos hacer sobre las enfermedades raras para un diagnóstico precoz. En segundo lugar, decir que nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y luego decir que, bueno, pues como nombra el evento, el viaje del paciente del futuro en las enfermedades raras pasa por la inteligencia artificial. Yo con esto ya. Bien. Muchísimas gracias. Me despido leyendo el último mensaje del chat. Muchísimas gracias por esta interesantísima información desde AELAM, de Vicente Ateno y Celia Rodríguez y Nuria Plana. Enhorabuena por las charlas, gracias por el esfuerzo y esperemos que se haga realidad. Os dejo los correos de Alexion y de Francesc por si tenéis cualquier tema que ampliar. El de Alexion es alexion.spain@alexion.com, alexion.spain@alexion.com, y el de Francesc es francesc.cayuela@bdcare.cat, francesc.cayuela@bdcare.cat. Muchísimas gracias a Alexion por habernos reunido. Muchísimas gracias a los ponentes. Yo creo que ha sido una sesión apasionante. Muchísimas gracias a vosotros por haberos conectado y especialmente muchas gracias al equipo Edelman por su excelente trabajo para que nos viéramos. Ojalá la próxima vez nos podamos abrazar en persona. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a ti.